Estamos con el doctor Arango, Celso Arango, que dirige el servicio de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón y es una personalidad en la psiquiatría juvenil, infantil y juvenil. Y en el momento actual, y es por lo que estamos aquí, es un valiente defensor de la sensatez desde el ámbito científico, del desaguisado que se puede avecinar con la ley trans. Agradecemos que estés hoy aquí con nosotros para mantener esta pequeña charla ante la imposibilidad de acudir a la entrega de premios de la Fundación Ana de Paz porque eres presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y hay un congreso en Santiago para el día 18, es así. Te queríamos preguntar, hay ahora un aumento de jóvenes que dicen ser trans sin serlo. Sí, la verdad es que lo primero que tengo que decir es que me llamó mucho la atención el impacto, ¿no?, mediático que tuvo una entrevista que me hizo un periodista que se acercó a mí y me preguntó por algo que es la realidad clínica, ¿no? Yo creo que no deja de ser preocupante cuando un médico narra la realidad clínica de lo que está pasando ese día, el mes anterior, el año previo, y la gente parece que escucha algo que es absolutamente ajeno ¿no? Entonces, esa disociación entre la realidad clínica y lo que la gente realmente conoce, porque lo que hice fue pues, simplemente describir lo que estamos viviendo en un hospital público que está aquí, ¿no?, al lado donde estamos haciendo esta entrevista, y es que desde hace 2, 3, 4 años, de forma muy creciente, estamos viendo cada vez más adolescentes que de la noche a la mañana, en un momento determinado, pues sin haberlo manifestado previamente y en la entrevista clínica con ellos, ni siquiera ellos reconociendo que nunca lo habían pensado, pues dice que son trans y que ya están, que ya no tienen ningún problema porque cuando consigan convertirse en la persona que quieren ser, pues ya habrá desaparecido todos sus trastornos mentales de base, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces por difusión y comunicación entre uno y otro, pues está ingresado en la planta, ¿no? Entonces, son fenómenos que antes no vivíamos, ¿no? ¿Y se sabe cuáles pueden ser los motivos de este aumento tan grande de por qué? Bueno, yo creo que motivos son varios, ¿no? Uno, claramente, es que hay un incremento de trastornos mentales en población adolescente, y lo estamos viendo. Ya sucedía prepandemia, esto no ha sido que viniera el COVID-19 y no, esto ya venía sucediendo y la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerarlo, ¿no? Entonces, el hecho de que haya más adolescentes con trastornos mentales en la línea de la personalidad, de los trastornos afectivos, los trastornos psicóticos, etcétera, con una difusión del yo y de la identidad, ¿no?, de esa búsqueda de maduración, ¿no?, hacia la etapa adulta, yo creo que lo favorece. Y lo favorece también, desde luego, pues el que cuando uno, ¿no?, está en una situación de desesperación, en una situación de máxima frustración, de desesperanza, etcétera, y escucha cosas que se están escuchando, como que hay panaceas y ¿no?, curas milagrosas, que en ocasiones es elegía para las personas con autismo y en otras puede ser, ¿no?, el ser trans, pues estos pobrecitos, ¿no?, pues acuden muchas veces a esa llamada. Ese apunte, muy bien. En los casos que han tenido esta eclosión tan grande, ¿no?, y que parece que la mayoría son de mujeres, ¿no?, las que hay más proporción de niñas, ¿no?, las que se manifiestan aquí, ¿sería aconsejable la prudencia y no tomar decisiones definitivas en los adolescentes hasta que no se sepa si de verdad es o no transexual? ¿Hay alguna ventaja en tratar precozmente estos casos o con esa rapidez que algunos tienen? ¿Qué ventajas puede tener apuntarse a la observación y espera? ¿Y qué efectos irreversibles tiene para los jóvenes o pueden tener estos tratamientos? Claro. La prudencia, el esperar, sobre todo en una etapa de la vida en la que uno está tan acostumbrado a que se produzcan solicitudes, demandas que son muy impulsivas, ¿no? Pues al final el cerebro del adolescente es conocido porque no, primero actúa y luego piensa cuáles son las consecuencias de lo que yo he hecho. Y eso es algo que todos reconocemos como sociedad, pero todos, se vote el partido que se vote. Porque
Yo digo, en este país, España, un chico de 17 años no puede ir a un estanco a comprar un paquete de tabaco. Un chico de 17 años no puede ir a comprar alcohol. Un chico de 17 años no puede, 17, 16, 15, 14 y para abajo. Pero yo me voy con el 17 años. No puede conducir, no puede votar. Muchas de las cosas que no pueden hacer, que sí las podrían hacer, es simplemente que la sociedad está protegiendo a una población que se considera vulnerable precisamente por el hecho de tomar decisiones que muchas veces pueden ser contraproducentes y que nosotros como sociedad no les dejamos tomar. Claro, si no les dejamos comprarse un paquete de tabaco con 17, ¿les dejamos cambiar de sexo a los 14? ¿No? Con algo que es y que mutila su cuerpo y que les hace, ¿no? Y que tiene una serie de consecuencias físicas, biológicas, etcétera, que son ya inmutables para el resto de sus vidas. No podemos. A mí me hace mucha gracia, ¿no?, estos políticos que hablan de que derechos abren puertas de otros derechos. Bueno, para mí, el derecho superior de cualquier menor es su defensa. Entonces, cualquier derecho que un menor me diga, no, es que yo tengo derecho a... Digo, ya, pero es que nosotros tenemos... Tú algo que tienes derecho es que a que se te proteja, ¿no? Sobre todo. Entonces, tenemos la obligación de proteger. Esto de que cuando un menor diga que es trans, ya solo hay un camino, y es el camino unívoco de ir hacia la conversión del sexo, ¿esto qué es? ¿No? O sea, una ley trans que en su artículo 17 dice que no se podrá utilizar, ¿no? Pues yo entiendo lo de métodos agresivos, de que con una persona trans lo que no podemos hacer es meter en un internado o en una tal para decirle, no, ahora te vamos a reconvertir, ¿no? Como se hacía lamentablemente en su tiempo con personas homosexuales o etcétera, ¿no? Ya digo, muy lamentablemente, cuando incluso la homosexualidad se consideró un trastorno mental. No, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una evaluación de no prohibir, no legislar para que el menor no tenga derecho a una evaluación integral por distintos especialistas de la medicina, de la psicología, que vean cómo se le puede ayudar mejor a este menor, que lo que puede tener es un trastorno del espectro autista que lleva años de acoso y rechazo por parte de la sociedad, que no tiene un grupo de amigos y que de repente esto le ha dicho, si te haces trans, te metemos en nuestro grupo, ¿no? En otros países como Inglaterra, Suecia y Noruega, parece que han dado marcha atrás en la aplicación de estos tratamientos. ¿Por qué aquí estamos tan en la última de la moda? Vamos en sentido contrario en este sentido y no somos capaces de escarmentar en cabeza ajena, de analizar qué es lo que ha pasado en otros países que están dando marcha atrás. ¿Qué opinas de eso? Pues opino que lo que está sucediendo con esto es un mal endémico que tiene nuestro país. Y el mal endémico se llama la excesiva politización. Te voy a poner un ejemplo. Hay 2 países en Europa, en los cuales los gerentes de hospital son cargos políticos, que son Grecia y España. Yo creo que esto obedece a una falta, ¿no?, de criterios técnicos a la hora de tomar decisiones de qué es lo bueno, independientemente de lo que yo piense a priori. ¿Crees que la sociedad es consciente de los daños irreparables que puede producir esta ley? Porque ahora, recientemente, ha habido una destacada feminista del Partido Socialista. Ha habido una del Partido Socialista que ha roto el carnet y otra del Partido Socialista que ha salido diciendo cosas como esto: dañan a nuestros hijos para que 4 personas conserven sus puestecitos. Y también decía esta señora, hay organizaciones relacionadas con estos que viven de subvenciones y que van a los colegios a hablar de estas doctrinas. No sé si has oído estas declaraciones que han sido muy... Sí, además, cómo el feminismo, bueno, una parte del feminismo se ha posicionado claramente en contra de esta ley. ¿Qué opinas de eso? Bueno, pues yo creo que es muy sano que haya personas en todos los partidos que den su punto de vista, ¿no? Y Amparo Valcárcel es una auténtica, un gran profesional que sabe de lo que habla porque lleva toda la vida dedicado al feminismo. Vamos a ver, yo estoy aquí como experto, ¿no?, en psiquiatra infantil que ha visto, pues, esa eclosión de adolescentes, ¿no?, que dicen ser trans. Ahora, como Celso Arango, yo como Celso Arango tengo que decir que esta ley trans es una patada al núcleo
centro del feminismo. Porque el feminismo lo que pretende es que no haya ninguna distinción entre hombres y mujeres. Y que en un mundo ideal las mujeres tengan exactamente los mismos derechos que los hombres. Y cuando yo hable con una persona es que ni me fije para una entrevista de trabajo, para un ascenso, para lo que sea, el que sea hombre o sea mujer me dé exactamente igual. Entonces, claro, el perpetuar esos estereotipos de hombre y mujer, el que haya colegios donde a una chica por jugar al fútbol y ir mucho con los chicos ya se le pregunte, ¿no? Si es que no vaya a ser que sea trans. Pero si lo queremos lo contrario, es que juegan al fútbol todos y juegan a las muñecas todos y todos hagan lo mismo ¿no? y quitar esas diferencias. Entonces, claro, el confundir, el hecho de confundir el sexo con el género, ¿no? el biológico, el que un hombre puede decir, es que yo ahora soy mujer, pero incluso se lo voy a decir que mujer biológica, pero esto qué es, esto es, yo digo, es una patada a los pilares del feminismo, con lo cual no me extraña que las feministas de siempre, ya digo, yo no lo digo como experto en psiquiatra, digo, estén en contra, porque es que además, y ahora ya vuelvo al Celso Arango, psiquiatra, ¿no? Especialista, lo que estamos viendo es que el 80% aproximadamente de las adolescentes son adolescentes chicas que quieren convertirse en chicos. ¿Cuánto? 80%. 80%. 80% son adolescentes chicas que quieren convertirse en chico. Eso es machismo. Porque si no fuera machismo, esperaríamos el 50%, ¿no? Al azar, habría un 50% de chicas adolescentes. Porque si hay más chicas que quieren ser chicos, es porque entre comillas, mola más ser chico y hay que, ¿no? Y la cultura del machismo. Claro, entonces lo que hace esta ley es perpetuar aquello por lo que las feministas llevan tanto tiempo luchando. Es verdad, es verdad. El gobierno ha contactado con vosotros como organización, como este experto antes en esto para este proyecto de ley. En absoluto, no han contactado con nosotros ni con ninguna sociedad científica que yo conozca, con la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y Adolescente, no han contactado con nadie. Esto es o sea, y ese es el profundo error. Dice, no, es que como la incongruencia de género ya no es una enfermedad médica, ya no es un trastorno mental, entonces pero vamos a ver, y lo que no lo es, ¿no? Esto es como, digo, no, vamos a ver, tenemos aprobada la ley de eutanasia. Muy bien, entonces, pues ya no hay que hablar con ningún médico especial. El que quiera decir que se muera, le proveemos esos servicios. Y si el que lo dice es una persona que la enfermedad que tiene es una depresión mayor, claro, que como síntoma quiere suicidarse, claro, también lo vamos a hacer, claro que no, a ver, o sea, el no distinguir, el decir, no, ¿cómo? Y todos los que tienen trastornos mentales. O sea, acaba de salir un artículo publicado que dice que en Estados Unidos, entre los 11 años y los 29, adolescentes y gente joven, el porcentaje de suicidios en esa franja de edad, el 2% de esos suicidios eran personas trans, hace unos años. Ahora es el 6%. O sea, el 6% de los que se suicidan, de los jóvenes, adolescentes y jóvenes que se suicidan en Estados Unidos, son trans, cuando el trans es un porcentaje muchísimo inferior de la población en ese segmento de edad, ¿no? Con lo cual, algo está pasando. Algo está pasando. Y el hormonarse y tener la cirugía no evita que esas personas que seguro tienen un trastorno mental de base acaben cometiendo suicidio. Muy bien. Pues Celso Arango, su valentía para decir las cosas y decir las cosas claras como son, nosotros le traemos nuestra gratitud y nuestro reconocimiento por su claridad y su valentía. Permítenos que te demos esta placa. Muchísimas gracias. Yo lo agradezco muchísimo. Yo creo que no es merecido, porque lo único que he hecho yo realmente es decir en alto, ¿no? La realidad de lo que está pasando. Decía don Santiago Ramón y Cajal, decía, ¿no tienes enemigos? Dice, eso es que no dices la verdad, ¿no? Y yo creo que hay una parte de la Biblia en el Apocalipsis donde dice que a los tibios los vomita Dios, y que hay que ser frío o caliente, pero que hay que ser algo, porque ser tibio desde luego no te lleva a ti como persona a ningún lado, y desde luego no moviliza a la sociedad como hay que movilizarla. Totalmente de acuerdo, y nos reafirmamos desde la Fundación Ana de Paz que somos celsistas.